Bueno, en la charla anterior nosotros analizamos cómo Estados Unidos se convirtió en el país de mayor consumidor de drogas y cómo nosotros fuimos llevados a una guerra que estamos viviendo ahora, que se llama la guerra contra el narcotráfico, y que es la que ha inundado nuestras cárceles y que en estas cárceles ahora se ha convertido en el mayor foco de violencia y en el centro operativo de las pandillas de Ecuador. Las pandillas a su vez se han tomado el país, como se han tomado El Salvador, se han tomado Guatemala, se han tomado Honduras y ahora pues se están tomando Ecuador. Las pandillas a su vez responden a la presencia de bases norteamericanas. Curiosamente en El Salvador había la base de la contraguerrilla que estaba en El Salvador, de Isopango, en Honduras también, en Guatemala también, y en estos lugares donde han habido bases norteamericanas se han producido precisamente las pandillas. Y estas pandillas, estas bandas, que son ahora las que gobiernan y que las que están sirviendo para el narcotráfico, que sirven a las grandes transnacionales del tráfico de cocaína, que son los carteles de Sinaloa, los carteles de Colombia. Ahora también hay un cartel de Perú, hay un cartel de Brasil, hay un cartel de Paraguay, hay un cartel de Argentina, que son los nuevos carteles que han emergido. Tenemos entonces una situación de lo más conflictiva. Nuestras pandillas son simplemente los sicarios, las mulas, la amenaza diaria que vivimos en nuestros países, porque ellos trabajan para los carteles. ¿Y cómo se crearon estos carteles? Ya hemos visto que parte del negocio de la CIA es financiar operaciones de contrainsurgencia o contra gobiernos de socialistas, opositores de Estados Unidos, mediante el narcotráfico. Lo hicieron desde Laos, en Vietnam, lo hicieron en África, lo han hecho en Centroamérica y lo hacen ahora en Ecuador, lo hacen en Colombia. Recordemos que la CIA creó los paramilitares, ¿no?, en Colombia. Entonces tenemos ahora que el problema es que nosotros estamos como Ecuador se ha vuelto un corredor de la cocaína y ahora es el país más violento de Sudamérica, junto con Colombia y Perú. ¿Cómo estamos metidos en esto? De que éramos una isla de paz y ahora somos el país más violento, gracias al gobierno de Lenín Moreno y fundamentalmente podríamos decir gracias al gobierno de Donald Trump y su títere Lenín Moreno, porque a todos nos consta que hemos tenido un gobierno que ha sido un gobierno títere de Donald Trump. Así pues, hoy entendemos que ¿qué pasa con la droga? Recordemos que las drogas son descubrimientos, son conocimientos y son inventos humanos, y que en América Latina tienen un origen precolombino, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Y este origen precolombino concentra las drogas básicamente en la cocaína para los países andinos, la coca para los países andinos, y el mezcal, la mezcalina, para México. No conocíamos la marihuana, no teníamos marihuana, pero también teníamos en la Amazonía otras como la ayahuasca y como les contaba también la datura, la escopolamina. La escopolamina fue el más importante analgésico antiespasmódico que crearon los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y la droga del día después, que es la que utilizan en Estados Unidos los estudiantes para violar a las chicas en las universidades. Bien, las drogas, como hemos visto, tienen un valor y un precio. Para los latinoamericanos y los indígenas, las drogas como la coca tienen un valor religioso, porque desde los comienzos de la humanidad, las drogas eran el camino para la comunicación con los dioses. Esto desde Grecia, antes de Grecia, después de Grecia, en Egipto, donde usted la mire, la religión y las drogas fueron una sola cosa. Cuando llega la religión cristiana, se suprimen todas las demás drogas y se deja una sola droga, que es la que utiliza la religión católica para conquistar los pueblos de América
se convierte en el mayor productor de alcohol. Recordemos que hasta los monasterios producían alcohol. Y el alcohol se convierte en la droga oficial de la religión católica, que le llaman la sangre de Cristo. Comenzó como vino y luego pasó a todo. Entonces, desde los monasterios se producían los vinitos, y lo mismo lo siguen haciendo las monjitas aquí del Carmen Bajo y del Carmen Alto en Quito. Y ellos convirtieron al alcohol en la droga de la conquista católica y de la conquista española y portuguesa. Pero las otras drogas que tenían eran los mecanismos. Los indígenas no conocían una droga, tenían la chicha, pero no tenían el alcohol. No tenían drogas que eran mucho más efectivas y que les llevaban a otros niveles, y eran drogas alucinógenas. La coca era estimulante, pero por ejemplo la ayahuasca es un alucinógeno, no es un estimulante. ¿Qué diferencia hay entre estimulantes y alucinógenos? En el estimulante, lo que hay es una mayor euforia del cuerpo. El individuo se siente más poderoso, por ejemplo, las anfetaminas, la cocaína, el individuo se siente que puede bailar, que puede tener sexo, que pueden tener todo orgasmos y todo lo demás. En los alucinógenos hay lo que se llama desdoblamiento de conciencia, es decir, el individuo comienza a ver la realidad de otra forma, ve que las mesas les crecen las patas, ve que a los conejos les salen cuernos, ve que el diablo está a la vuelta de la esquina. Eso se llaman alucinógenos. Y entonces una forma de entrar a ese mundo que no era visible, que determinaba su futuro, que determinaba su suerte o su muerte, eran los alucinógenos. Ya en la vieja Roma y en Grecia utilizaban la atropina, que es un alucinógeno. Dicen que los atropinas nos ponen rojos, nos ponen locos y nos pone... y entonces allá en los templos de Apolo le daban atropina o le daban otras drogas alucinógenas, y por supuesto las mujeres inclusive se ponían atropina en los ojos, y esta atropina y estas otras drogas alucinógenas les permitían la comunicación con Dios desde Grecia. Lo mismo hacían los indígenas. Iban a adorar. Aquí teníamos un culto religioso que era diferente, ¿no? Los cultos religiosos aquí en América Latina eran básicamente a dioses que eran naturales: el sol, la luna, las montañas, las cascadas, los ríos. En la iglesia católica y en la iglesia musulmana y en la iglesia judía, por primera vez se adora a un ser humano, o sea, un Dios con apariencia humana, y es único. En cambio, en los restos de religiones del mundo habían dioses totémicos, tótems. Por ejemplo, en África se adoraba a una piedra, se adoraba a una imagen. Por ejemplo, el vudú adora a ciertos muñecos, le clavan agujitas, adoran a imágenes. ¿Por qué? Porque las imágenes representaban lo más increíble del ser humano, que era su imaginación. Y entonces era un culto a la imaginación humana, estos tótems, ¿no? Y luego tenemos las religiones que combinaban eso. Habían religiones en la India que adoraban a las vacas, a los ratones, a los monos, adoraban a los animales. Otras religiones adoraban a volcanes, y otras religiones adoraban. Habían religiones filosóficas. Por ejemplo, las religiones filosóficas eran el budismo, el confucianismo, que eran religiones filosóficas, donde lo más importante era la sabiduría del ser humano. Y así, gracias a las drogas, se creó esta combinación entre religión e imaginación humana. Luego, las drogas fueron utilizadas por todos los genios, por todos los creativos. Los pintores, desde Van Gogh hasta los músicos, estamos hablando de los músicos rockeros, hemos visto, ¿no? Led Zeppelin, Fred Mercury, vivían con las drogas. Hasta nuestros raperos viven con las drogas. Y entonces han influido muchísimo las drogas en la imaginación y creatividad humana. En la medida en que la sociedad va demandando más trabajo cerebral que trabajo físico, las drogas se vuelven más importantes, porque el ser humano comienza a buscar escapatorias, salidas
alternativas, otro mundo, y para eso están las drogas. Entonces tiene un valor la droga, y en el caso de América Latina la droga tenía un valor religioso, pero tiene un precio, y la droga tiene un precio, y cuando los norteamericanos y los europeos logran ponerle un precio a la droga, es cuando se vuelve la droga la cosa más valiosa del mundo, vale más que el oro. Y eso es lo que está pasando con el polvito ese de la cocaína. ¿Qué es más fácil? Vender una obra de arte, una pintura, vender papas, vender bananas, vender oro, vender plata o vender cocaína. Evidentemente vender cocaína. ¿Por qué? Porque además de que se ha convertido en una necesidad en Estados Unidos, porque ya les demostré antes que como Estados Unidos se volvió el país más consumidor del mundo, pero al mismo tiempo el país más inteligente del mundo. Qué coincidencia, ¿no? Se desarrolla la inteligencia humana y se desarrolla el consumo de drogas. Qué cosa más importante. Entonces resulta que el país más inteligente del mundo necesita más drogas del mundo y allá valen muchísimo, y entonces ya sabemos que las drogas tienen un precio, y el momento que ese precio se volvió extraordinario, las drogas ya no puede controlarse, porque hay que entender que las drogas son un conocimiento humano, y el conocimiento humano no tiene ni moral, ni ética, ni ningún valor. Cuando se descubrió la bomba atómica, punto, se descubrió la bomba atómica. Pero la bomba atómica es la peor que ha descubierto la humanidad. Puede destruirnos. Pero ya la descubrimos, y ahora ¿cómo dejamos eso de lado? Es imposible dejarlo de lado. Ya se descubrió la cocaína. Es imposible que la gente deje de usar cocaína. Ya se descubrió cómo se puede el fuego. Es imposible que dejemos de usar el fuego. Ya se descubrió la rueda. Es imposible que dejemos de usar la rueda. Esto es lo que pasa con el conocimiento. Las armas se convirtieron en un conocimiento, y al mismo tiempo eran para defenderse y al mismo tiempo eran para matar. Es el problema que tiene ahora la legislación norteamericana. Dice no al uso de las armas en todo el mundo, menos en Estados Unidos. Ahí sí es derecho. ¿Por qué? Porque es un conocimiento humano, es parte del conocimiento. Gran problema. Esto es lo que pasa con las drogas. Entonces nosotros tenemos unas drogas que dejaron de ser, que adquirieron un precio extraordinario. Y en ese momento, cuando vieron ganancias extraordinarias, cambiaron el orden y la visión del mundo, porque nosotros comenzamos a vivir, y somos una cultura que ha vivido, como ecuatorianos, hemos vivido lo que se llaman los booms, en periodos de boom. No hemos tenido un desarrollo lineal, hemos tenido un desarrollo por saltos. Entonces hoy día hubo el boom del cacao, y todo el mundo era productor de cacao, todo el mundo vendía cacao y todo el mundo exportaba cacao. Se acabó el boom del cacao, vino el boom del banano. Todo el mundo se volvió loco con el banano. Vivimos del boom. Luego el boom del camarón, luego el boom del petróleo, o antes el boom del camarón, el boom del petróleo, luego el boom del camarón, luego tenemos el boom de las flores, luego tenemos el boom del pescado ahora, y finalmente tenemos el boom de la migración, que fue después de la crisis bancaria, y luego tuvimos el boom de los empleos públicos con Rafael Correa, y ahora tenemos el boom del narcotráfico. Esa es la razón por la que tenemos las cárceles repletas de narcotraficantes. Estamos viviendo el boom del narcotráfico en Ecuador. Ya lo vivieron en Colombia, ya lo vivieron en Perú, ahora nos toca a nosotros. Estamos viviendo el boom del narcotráfico. Segundo, tenemos que analizar qué es Ecuador. Ecuador, pues, ustedes saben, es un país de 274.000 kilómetros cuadrados, que considerado uno de los países más pequeños de Sudamérica, porque en Sudamérica todos los países son grandotes. Nuestros vecinos, Perú y Bolivia, son enormes, tienen 4 veces más que nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos la mayor densidad de población de toda Sudamérica. 16 millones en esos 254.000 kilómetros, 74.000 kilómetros. Y tenemos, de todas maneras, otra característica. Tenemos una gran riqueza natural y una gran riqueza cultural. Y el problema es que nuestra riqueza cultural
significa que también conocemos plantas medicinales y también conocemos drogas. Y también nosotros culturalmente hemos sido los mejores navegantes del Océano Pacífico, porque se desarrolló la cultura Manteño-Huancavilca, que era la cultura más importante de navegantes y pescadores del Océano Pacífico. Y entonces ahora Ecuador es un corredor por donde sale la droga de Perú y de Colombia y sale directamente a donde siempre han viajado todos los pescadores. Los pescadores de América, de Ecuador, siempre han viajado hasta México, hasta Baja California, hasta Centroamérica, porque se iban pescando, porque tienen la corriente de Humboldt que les lleva para allá, y tienen la corriente del Niño que los trae para acá. Entonces, qué fácil es irse con esa corriente de Humboldt hasta Centroamérica, y qué fácil es venir con la corriente del Niño desde Centroamérica para acá. ¿Qué vamos a hacer? Las facilidades geográficas hicieron que nosotros fuéramos grandes navegantes, y hoy somos grandes traficantes de cocaína en el mar, porque por el aire todavía nos siguen ganando todos los demás. Los colombianos, los peruanos, todos son mejores traficantes por el aire. Por tierra no nos ganan los mexicanos, pero por mar nosotros somos los duros. Y entonces esa es la razón por la que Ecuador sea un corredor de la cocaína, gracias a nuestras hermosas playas, que por todas partes se puede entrar y salir del mar sin ningún problema, y porque tenemos una cultura de gente pescadora que tiene más de 4.000 años de existencia. Y entonces así nosotros nos convertimos en lugar de tránsito de la cocaína, pero además nos convertimos en lugar de tránsito de la cocaína gracias a que la pandemia primero nos trajo muertos y enfermos, luego nos trajo pobres y quiebra, y finalmente nos ha traído un trastorno del orden social y un trastorno del orden político. Los muertos y enfermos nos llevan siempre a pensar en la pandemia, nos llevan a pensar en las armas, nos llevan a pensar en el poder, nos llevan a pensar en Estados Unidos, nos llevan a pensar que Estados Unidos es el país que nos enseña ahora a usar todo. Nosotros no sabíamos para qué servía el caucho. Vinieron los norteamericanos, hicieron unas ruedas, ahora ya sabemos para qué sirve el caucho. No sabíamos para qué servía el litio. Vienen los norteamericanos, nos enseñan para qué sirve el litio. No sabíamos para qué servía el cobre. Lo sabíamos para qué servía el cobre, para hacer algunos candelabros, para hacer algunas cositas de bronce, sí. Pero no sabíamos que servía para hacer alambres eléctricos. Vinieron los norteamericanos y nos enseñaron. No sabíamos para qué servía muchas cosas, y ellos nos han enseñado. Y entonces ellos a su vez han establecido un orden para poder aprovechar mejor nuestros recursos naturales y nuestra mano de obra barata. Y ese orden es un sistema electoral que es el que ahora nos gobierna y que ha permitido desde la independencia hasta la fecha de hoy el poder de los más ricos. Porque los ricos en América Latina funcionan como los dientes y las garras de Estados Unidos. Ellos son los que succionan la sangre, como el mosquito que succiona la sangre para alimentar a las larvas que tiene dentro de su historia, de su abdomen, que van a ser luego nuevos mosquitos. Igual, Estados Unidos ha utilizado como medio de succión de los recursos naturales de América Latina a los ricos y también a los militares. Más que los militares no han servido medio de succión, los militares han servido para mantener el poder de los ricos. Y entonces tenemos el problema de que Estados Unidos nos explota y que Estados Unidos tiene una ventaja, pues, tiene armas, tiene poder, y es gracias a sus armas y a su poder militar el que nos tiene hasta aquí. Entonces los países que han logrado desarrollar ejércitos que pueden hacerle resistencia, con la ayuda de Rusia especialmente, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, son ahora los enemigos de Estados Unidos. Y claro, Ecuador, como Rafael Correa le dijo, sabe qué, chévere, pero usted
nosotros ya no nos vamos a meter en sus problemas, no nos vamos a meter en su guerra y usted ya no tiene control sobre las Fuerzas Armadas ni la Policía de Ecuador. Eso fue el fin del mundo. Por eso, en Bolivia hubo un golpe de Estado porque Evo Morales hizo lo mismo y le pusieron a Yanine Áñez. En Venezuela se intenta tumbar a toda costa a Maduro y ponerle a Guaidó porque va a permitir que el gobierno, que el ejército, la policía vuelvan a estar al contrario sometidos al Pentágono y a la CIA. Entonces Estados Unidos crea este orden y este orden significa poder. Entonces nosotros somos Estados Unidos el que va a decidir quién es el nuevo presidente de Ecuador, o va a intentar decidir. El problema que tiene Estados Unidos para intentar decidir es que el sistema electoral que él creó desde 1776, era un sistema en el que los ricos se organizaban en partidos políticos y creaban campañas electorales y utilizaban los medios de comunicación y ganaban elecciones. Era un sistema como los ricos se distribuían el poder. Y funcionaba muy bien en los países latinoamericanos, cuando en los países latinoamericanos la población era analfabeta. Cuando no había la radio, cuando no había la televisión y cuando no había el periódico, en manos de campesinos, en manos de obreros, en manos de la población. Y entonces, cuando comienza a haber esta democratización de los medios, cuando llega la internet, cuando la población comienza a educarse, comienza a ser, ya no hay población analfabeta en América Latina casi, comienzan ya a perder las elecciones. Ya no se convierte en un buen sistema para gobernar. Entonces comienzan a ganar las elecciones todos los partidos socialistas. Por eso Cuba lo primero que hace es alfabetizar. Corre a ayudarle a Nicaragua ¿a qué? A alfabetizar la población. Corre a ayudarle a Venezuela ¿a qué? A alfabetizar la población. Porque el momento en que el pueblo deja de ser analfabeto, los ricos pierden poder. Eso es simple. Y el rato que los ricos pierden poder, Estados Unidos pierde poder también. Esa es la situación que vivimos ahora. Entonces, ¿qué pasa en Ecuador? Llega la pandemia, se producen quiebras, estas quiebras no se producen como se producen simplemente en otros países. Estas quiebras se producen en un país andino, que es diferente de otros países, y es un país que es corredor de narcotráfico. Miren qué problema. Ser corredor del narcotráfico y ser país andino, y que es un país que tiene una cultura muy anterior a Estados Unidos. Nosotros hemos sido un país con una cultura precolombina, los incas, y hemos conservado nuestras lenguas, nuestros saberes ancestrales, nuestros conocimientos. No es que llegaron acá los blancos y ellos ya lo sabían todo y eran los mejores del mundo. No. Aquí en América Latina y en los países andinos no pasó eso, pero además llegaron los españoles y nosotros tuvimos universidades, escuelas y colegios 200 años antes que Estados Unidos. Teníamos artesanos, obreros, ingenieros, arquitectos que hacían ciudades mucho mejores que en Estados Unidos. En Estados Unidos las ciudades eran una calle con casas de madera. Eso era todo lo que era una ciudad en Estados Unidos. Estamos hablando hasta entrado el siglo XIX. En América Latina, en Ecuador, las ciudades eran con trazo geométrico, era arquitectura mediterránea, arquitectura de los romanos, arquitectura de los griegos. Eso teníamos nosotros 200 años antes que Estados Unidos. Así que no es un país cualquiera. No es que son gente que vive con taparrabos. No todos somos amazónicos como se consideraba, que todos eran amazónicos. Los amazónicos vivían en pequeñas tribus y casitas que un día estaban aquí y otro día estaban más allá. Nosotros no. Nosotros teníamos puertos y teníamos astilleros navales 200 años antes que Estados Unidos. O 100 años antes que Estados Unidos. Entonces no éramos atrasados. ¿Qué es lo que pasa? Que ese desarrollo
ese increíble desarrollo de América Latina estaba fundamentado en una congregación religiosa llamada los jesuitas. Y los jesuitas eran los dueños de la educación, y los dueños del poder, y los dueños del comercio. Y en 1760 a un rey con sífilis cerebral, Carlos III, se le ocurre sacarle a los jesuitas del continente y de las colonias de América, y se arma el desbarajuste. Lo mismo que está pasando ahora en Ecuador, cuando le matan al capo de los choneros, y se arma el desbarajuste en todas las cárceles de Ecuador y terminan en una masacre entre las bandas. Entonces se comenzaron a pelear los jesuitas con los dominicos con los franciscanos se peleaban a su vez con los carmelitas se peleaban a su vez con los salesianos, y se arma, y comienza ahí el desarme del Imperio Español, se acaba el Imperio Español, y ese fue el gran error. Bien, y ahí tenemos entonces que entender que Ecuador no es cualquier cosa, no es un paisito de África, así como decían antes, hasta los africanos tienen cultura, más cultura que los norteamericanos. Tenemos entonces que llegamos al momento que estamos viviendo con la pandemia, que tenemos muertos, enfermos, pobres, quiebras a más no poder de todas las comercios, negocios, transporte, empresas aéreas, todo, una quiebra masiva. Se produce un cambio del orden. Tenemos que volver a inventar un nuevo orden. Y este nuevo orden no es solamente en Ecuador, se tiene que inventar un nuevo orden en el mundo. Y este nuevo orden en el mundo le fractura a Estados Unidos, porque Estados Unidos pudo emerger como primera potencia mundial, mientras el orden era ese. El orden era el sistema capitalista, la libre empresa, este modelo de elecciones, este modelo de gobierno, esta utilización de los ricos y de los ejércitos de América Latina, porque Estados Unidos hace una cosa extraordinaria. Coge a Europa, que estaba devastada, y la convierte en algo maravilloso. Coge Corea, que estaba devastado, y lo convierte en algo maravilloso. Coge a Japón, que estaba devastado, y lo convierte en algo maravilloso. Y coge a los 33 países latinoamericanos y los convierte en infiernos. ¿Cómo diablos no pudo hacer lo mismo que hizo en Europa, que hizo en Corea, que hizo en Japón? Y convierte a América Latina en un infierno, donde hay la mayor violencia del mundo, donde hay la mayor mortandad en la pandemia, donde hay la mayor cantidad de enfermos en la pandemia, donde hay la mayor crisis económica del mundo en la pandemia, y donde hay la mayor desigualdad social del planeta Tierra. ¿Cómo llegó Estados Unidos a producir esto en América Latina, en su patio trasero? Y como consecuencia de eso, estamos ahora comenzando a inventar un nuevo orden social y un nuevo orden económico. Y este nuevo orden económico tiene como mecanismo más importante la llegada de la Internet, que cambia todo, la forma de aprender, la forma de comprar, la forma de vender, la forma de manejar el Estado, la forma de relacionarnos. En segundo lugar, crea un nuevo orden social. ¿Y en qué diferencia hay entre el orden social que teníamos antes y el orden social que estamos inventando ahora? En el orden social que estamos inventando ahora, los pobres ya no son solamente los analfabetos, los indios, los negros, las mujeres, los niños. Los pobres de América Latina son ahora PhDs, doctores, gente que tenía una haciendota y quebró, gente que tenía un gran negocio y quebró, gente que exportaba y quebró, gente que tenía el gobierno y quebró, gente que tenía... Es decir, los pobres ya no son solo pobres, ahora son deudores y no pueden parar, no pueden detener sus deudas, siguen debiendo y eso sigue creciendo y no pueden parar. Y además son gente estudiada, gente capacitada. Lo peor que podía pasar
es que un inteligente se convierta en pobre. Lo mejor que puede pasar es que un pobre se convierta en inteligente, en gente correcta, en gente, entre comillas, correcta, en gente pudiente, en gente rica, que de la nada se convierte en Yacu Pérez, que de la nada se convierta en Rafael Correa, que de la nada se convierta en cualquiera, en un Evo Morales. Eso estaba chévere, hasta ahí estábamos bien. Se demostraba que el sistema funcionaba porque podía sacar a la gente pobre de la pobreza, pero resulta que ahora el sistema te tira a la pobreza a la gente rica, a la gente preparada, a la gente estudiada. Ese es el caos fundamental que se viene. Que los ricos ahora son pobres y tienen que codearse todos los días con los más pobres o los que están igual que ellos. Y tienen que todos los días estar pensando, bueno, ¿y ahora qué haré? ¿Saldré a vender pan también en las calles? Y ese es el origen de la tremenda transformación social que estamos viviendo y lo que va a producir un impacto fundamental en las elecciones de Ecuador. Muchas gracias.